Continuamos con nuestro siguiente subtema. Estamos en la página 66 de nuestro libro de Ciudadanía del Mundo Globalizado, chicos. ¿Sí? Continuamos con la migración. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o permanente. La inmigración es el desplazamiento de las personas que llegan a otro lugar. La migración no es un fenómeno actual. Se ha desarrollado en todas las épocas de manera universal, aunque abunde en países menos desarrollados. Todos los estados participan en esta movilidad social. ¿Sí? Nuestro libro nos maneja a continuación algunos tipos de migración. Tipos de migración, ¿sí? 1. Migración interna. 2. Migración externa. 3. Migración forzada. 4. Migración voluntaria. 5. Migración temporal. 6. Migración permanente. Voy a explicar cada una y de qué trata cada una para que vayan entendiendo conforme a estos puntos. Bueno, como ya se los había comentado, primero hay que entender qué es migración. La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o permanente, ¿sí? La migración interna es cuando las personas se van a vivir a otra entidad de su mismo país. Bueno, la migración interna, para que lo entiendan, la migración implica a una persona o un grupo de personas dejan un lugar de residencia para radicar en otro punto de la misma región, ¿sí? Se conoce como migración interna al desplazamiento de personas de un lugar dentro de la misma región, como ya se los había comentado. Estas migraciones se pueden producir por cuestiones climatológicas, políticas o ideológicas, ¿sí? Ejemplo de una de la migración interna es cuando alguien nacido en un pueblo pequeño, ¿sí? Decide marcharse a la ciudad a la ciudad, pero del mismo país, dentro de su mismo país, en busca, ya puede ser, de oportunidades laborales, ¿sí? Alguna otra causa de esta migración puede ser por cuestiones laborales, por libertad personal, aventuras, búsqueda de recursos y supervivencia. Bueno, ahora para la migración externa es cuando las personas cambian su residencia de un país a otro país. Bien, ahora para nuestra migración externa o internacional se refiere a que una migración externa o internacional es aquella que se puede o se produce desde un punto geográfico determinado, ¿sí? De un país a otro diferente, jurídicamente hablando. Es decir, la migración tú eres de nacionalidad mexicana, ¿sí? Y decides irte a Estados Unidos, ¿sí? Entonces se le llama ahí que es una migración externa de un país a otro país, ¿sí? O por ejemplo, cuando eres de Brasil y te vas a vivir a Colombia o a México, ¿sí? Esa es la diferencia de la migración interna y la migración externa, ¿sí? Van a buscar 3 ejemplos. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de migración externa, ¿sí? Bueno, aquí encontré uno en donde nos dice que los procesos de migración externa de Siria hacia Europa en el año de 2015 se incrementó el éxodo de migración externa desde Siria hacia Europa mediterránea de miles de personas que huyeron
del conflicto armado en este país, ¿sí? Ahora ustedes van a buscar 3 ejemplos de migración interna y 3 ejemplos de migración externa. Bueno, las migraciones humanas son un fenómeno tan antiguo como nosotros. Prueba de ello son las primeras migraciones prehistóricas durante el Paleolítico que sucedieron en la salida del Homo sapiens de África de hace 200 millones de años y su expansión por todo el planeta. Y durante todo este tiempo, hacia los inicios del Neolítico, hace 9000 años antes de Cristo, los humanos fuimos nómadas y no sedentarios, ¿sí? Bueno, les voy a explicar qué es una migración. Se trata del desplazamiento de una persona o de un grupo de personas dentro del lugar que habitan, su residencia, hasta otro, es decir, en grandes rasgos, un cambio de residencia. En el caso de las salidas de las personas de una región a un país, se utiliza el término emigración. Implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas o sociales. Y desde el país de destino, este fenómeno se entiende como inmigración, la llegada de las personas a una región o a un país concreto, ¿sí? Este fenómeno, así como la falsa creencia de la inmigración es algo negativo, algo que desmienten grandes economías como el Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos o España, que han crecido gracias a estos flujos migratorios. De igual modo, también tenemos que creer que hay varios mitos sencillos de desmontar, como que los siguientes no son personas preparadas, lo que niegan categóricamente movimientos de masas como la fuga de cerebros en España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, México, Venezuela, Argentina en el siglo XIX. ¿Sí? Se limitan en la búsqueda de mejores condiciones económicas, ¿sí? Bueno, el tema es muy abundante. También comenzaré dando a entender que la ONU también protege a estos migrantes, ¿sí? En su mayor contenido de los tipos de migración. Sí, se hizo una organización internacional para los migrantes que se llama OIM, ¿sí? Que fue creada en 1951. La Organización Internacional para los Migrantes, ¿sí? Es la principal organización intergubernamental en el ámbito de migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gobernantes e ingubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse de que se dé una gestión ordenada y humana de la migración, promover la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias, ¿sí? Ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas, ¿sí? En el 2016, la OIM llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas para convertirse en una agencia especializada de organización. Bueno, también con este programa, con esta organización, se promovió una diversidad e inclusión de los migrantes en la sociedad. La organización, la OIM, ha desarrollado la plataforma Soy Migrante, donde se dan a conocer las historias personales de los refugiados y migrantes. El objetivo de esta plataforma es cuestionar
los estereotipos contra los migrantes y las expresiones de odio en la política y en la sociedad, ¿sí? Deben también argumentar unos datos, ¿sí? Sobre los datos sobre la migración, en el 2017 el número de migrantes internacionales, personas que residen en un país distinto al de su país de nacimiento, alcanzó a los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 2015. Las mujeres migrantes construyeron el 48% de estos, asimismo que estima que hay 36 millones de niños migrantes y 4.4 millones de estudiantes internacionales y 153 millones de trabajadores migrantes, ¿sí? Aproximadamente son datos muy elevados sobre la migración.